tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Uriel Melquisedec Vázquez Flores, con número de cuenta 4200081265, de la carrera de licenciatura en Contaduría de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. La materia es Auditoría de los Estados Financieros, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Presentando el reto 7, elabora un video. El tema a presentar será Importancia del estudio y evaluación del control interno. El presente trabajo tiene como objetivo explicar la importancia de establecer, diseñar y evaluar el control interno en las empresas, principalmente en las áreas administrativas y contables, operación. De acuerdo a normas y procedimientos de auditoría, el control interno debe de tener una estructura básica dentro de la empresa basándose en los siguientes elementos, como son tener un buen ambiente de control, en donde combinará los factores que afectan las políticas y procedimientos de la empresa, de tal manera que evaluará los riesgos, identificando, analizando y administrándolos para que no desvirtúen los objetivos. Todo esto mediante sistemas de información y comunicación que provoquen una cuantificación de la información, estableciendo procedimientos de control con el fin de proporcionar una seguridad razonable de que los objetivos específicos se van a lograr de forma eficaz y eficiente, teniendo una responsabilidad y papel importante el Consejo de Administración, que se encargará de establecer y mantener los controles internos establecidos, esto mediante una vigilancia concreta y cercana para observar si estos están generando los objetivos establecidos, mediante una operación eficaz en operaciones, evaluando el diseño y los resultados que traigan consigo. Como podemos observar, el control interno en las empresas es de vital importancia para la optimización y el crecimiento del negocio, tanto en lo administrativo como en la operación, beneficiando así desde los accionistas hasta el propio cliente, ya que ésta tendrá un grado de confianza sobre la empresa y prevalecerá en el tiempo, generando utilidades y crecimiento interno en la entidad. A continuación hablaremos sobre los sistemas de control interno en las organizaciones. En 2010, en la publicación de Mendeville, definió el control interno, CI, como un sistema de organización donde los procedimientos que tiene implantados y el personal con que cuenta estructurados como un todo para lograr los tres objetivos fundamentales. En este caso son obtener información financiera veraz, confiable y oportuna, proteger los activos de la empresa, salvaguarda y promover la eficiencia en la operación de la empresa. El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas en un negocio para salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud y seguridad de los datos de contabilidad, desarrollar la eficiencia de las operaciones y fomentar la adhesión a la política administrativa según Telles 2004. Además, nos menciona los objetivos fundamentales, como proteger los activos de la empresa, obtener información correcta y confiable, así como los medios para comprobarla, promover la eficiencia de las operaciones y lograr la adhesión a las políticas de la dirección de la empresa. Como podemos observar, ambos autores coinciden con el concepto del CI. Sin embargo, Telles menciona un cuarto objetivo, el cual consiste en la adhesión de las políticas de la dirección, en lo que se está de acuerdo con él, ya que para establecer los controles en las empresas es el departamento administrativo quien los establece y les da el seguimiento. Como mencionamos al principio, el CI tiene una estructura básica dentro de la empresa, las cuales se presentan a continuación. El ambiente o entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la concientización de sus empleados respecto al control, en la base de todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa. El núcleo de un negocio en su personal, sus atributos individuales, incluyendo la integridad, valores éticos y profesionalidad, y el entorno en el que trabaja. Los empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que descansa todo. El entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. Evaluación de los riesgos. En la publicación de Perdomo 2004 establece: las organizaciones de todos los tamaños se enfrentan a un sinnúmero de riesgos desde fuentes internas y externas. La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de aquellos que se relacionan con el logro de los objetivos, formando una base para determinar la forma en que deben controlarlos. Aunque tomar riesgos prudentes es necesario para crecer, la administración debe identificarlos y analizarlos, cuantificar su magnitud y promover su probabilidad y sus posibles consecuencias. La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora continua de los procesos. Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro,
permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar o en caso de eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir en parte natural del proceso de planificación de la empresa. Sistemas de información. La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria para que los usuarios tomen decisiones. Estas decisiones se tomarán adecuadamente cuando la información financiera posea determinadas características, útil y confiable. Por lo tanto, el auditor usará la información financiera en el trabajo que realiza, según Osorio 2007. En la actualidad, nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de información. La tecnología de información TI se ha convertido en algo tan corriente que se da por descontada. En muchas organizaciones los directores se quejan de que los voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos para extraer la información pertinente. En tales casos puede haber comunicación, pero la información está presentada de manera que el individuo no la puede utilizar o no la utiliza real y efectivamente. Para ser verdaderamente efectiva la TI debe estar integrada en las operaciones de manera que soporte estrategias proactivas en lugar de reactivos. Procedimientos de control. Están constituidos por las prácticas y políticas adicionales al ambiente de control y al sistema contable que establece la administración. Para proporcionar seguridad razonable de lograr los objetivos específicos de la entidad, el hecho de que existan formalmente políticas y procedimientos de control no necesariamente significa que estos operen de manera eficiente, según Telles 2004. Las actividades de control existen y se dan en toda la empresa, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas tales como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia operativa, seguridad de los activos y segregación de funciones. En algunos entornos, la actividad de control se clasifican en controles preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles manuales o de usuarios, controles informáticos o de tecnología de información y controles de la dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades de control deben ser adecuadas para los riesgos. En la práctica existen dos procedimientos de control de los cuales es de suma importancia tener en cuenta, como son control preventivo. Son establecidos para evitar errores durante el desarrollo de las transacciones. 2. Control de detección. Tiene como finalidad descubrir los errores o desviaciones que durante el desarrollo de las transacciones no hubieran sido detectados por los procedimientos de control preventivo. Vigilancia. Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continua. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán ser informados de los aspectos significativos observados, según Pérez 2007. Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que cambian los factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad que ofrecían antes. El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. La supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades continuas, incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones separadas por parte de la dirección, de la función de auditoría interna o de personas independientes. Las actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la eficacia de los controles internos influyen en las actividades periódicas de dirección y supervisión, comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina. Es común en todas las empresas la tendencia humana de apartarse de las reglas establecidas, generalmente en aquellas donde se siguen procedimientos monótonos y de rutina. De ahí que resulte útil, práctico y conveniente supervisarlo, vigilarlo y revisarlo periódicamente y metódicamente para que el sistema del control interno no caiga ni pierda eficiencia.
En las empresas existen dos formas de clasificar el CI, principalmente en las áreas administrativas y contables, los cuales son los siguientes. El control interno administrativo. Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas de la empresa, y por lo general solamente tienen una relación indirecta con los registros financieros. Incluyen controles tales como análisis estadísticos, estudios de emoción y tiempo, reportes de operaciones, programas de entretenimiento de personal y controles de calidad. En el control administrativo se involucran el plan de organización y los procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia. Implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas establecidas en todas las áreas de organización. Ejemplo del CI administrativo: que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de identificación. Otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen médico anual para todos los trabajadores. Estos controles administrativos interesan a las empresas, pero nada les prohíbe realizar una evaluación de los mismos hasta donde consideren sea necesario para lograr una mejor opinión. El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión que conducen a la autorización de operaciones por la administración. Esta autorización es una función de la administración asociada directamente con la responsabilidad de lograr los objetivos de la organización y es el punto de partida para establecer el control contable de las operaciones. El control interno contable. Con este control se busca la protección de los activos de la empresa, donde además se pretende obtener información financiera veraz, confiable y oportuna. Este control se efectúa de acuerdo a las autoridades generales o específicas de la administración según Perdomo 2004. Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros. Generalmente incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones, aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación, custodia de activos y auditoría interna. Ejemplo: la exigencia de una persona cuyas funciones envuelven en control de dinero no deba participar también en los registros contables. Otro caso, el requisito de que los cheques, órdenes de compra y demás documentos estén prenumerados. Como se puede observar en la clasificación del control interno anterior, ambos controles deberán ser establecidos por los dos departamentos correspondientes. Sin embargo, muchas veces los controles son establecidos por el departamento administrativo, es decir, los dueños o directivos de la empresa son quienes los establecen como control administrativo. Sin embargo, es el control contable quien lo ejecuta y evalúa. Un ejemplo es la administración establece que las conciliaciones bancarias se realizarán en los primeros 5 días después del mes a conciliar. Otro ejemplo es las tomas físicas de inventarios mensuales deberán ser terminados a más tardar el último día de cada mes. Como se ha mencionado anteriormente, un control establecido no significa que éste se esté ejecutando adecuadamente. Es por ello la necesidad e importancia de evaluar dichos controles internos. La evaluación del control interno es la conclusión a la que se llega, el juicio que se forma en la mente del auditor al recibir los resultados del estudio o análisis anterior. La evaluación del CI es la impresión que el auditor se fija con respecto a si el control interno de la empresa resultó bueno o defectuoso, es decir, si permite o no el logro de sus objetivos. La forma en que el contador público resuelve si el CI es razonable o insuficiente es en principio por la comparación de estándares ideales entre el CI vigente. A continuación hablaremos sobre los 3 métodos para evaluar el CI, que son descriptivo, cuestionario y gráfico. A continuación describiremos los 3 métodos para evaluar el CI, los cuales son descriptivos, cuestionario y gráfico, según IMCP 2009. El método descriptivo consiste en la explicación por escrito de las rutinas establecidas para la ejecución de las distintas operaciones o aspectos específicos del control interno, es decir, es la formulación de memorando donde se transcribe en forma fluida los distintos pasos de un aspecto operativo. Método de cuestionario. En este procedimiento se elabora previamente una relación de preguntas sobre los aspectos básicos de la operación a investigar y a continuación procede a obtener la respuesta a tales preguntas. Generalmente estas preguntas se formulan de tal suerte que una respuesta negativa advierta debilidades en el control interno. No obstante, cuanto se hace necesario deben incluirse explicaciones más amplias que hagan suficientes las respuestas. A continuación tenemos el método gráfico. Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo de dibujos.
flechas, cuadros, figuras geométricas varias. En dichos dibujos se representan departamentos, formas, archivos, etc. Y por medio de ellos se indican y explican los flujos de las operaciones. En la práctica resulta más conveniente el empleo mixto de los tres métodos, ya que de este método se logran resultados más completos y se soportan mejor las conclusiones. Es decir, en ocasiones al momento de describir el proceso no está bien redactado o no se expresan adecuadamente las ideas y provoca confusiones. También las preguntas en el cuestionario, las preguntas son directas, es decir, su respuesta debe ser un sí o un no. O bien, al momento de realizar el flujo o gráfica, es tan confusa y complicada que se puede perder visualmente el proceso. Conclusiones. Los sistemas de control interno de las empresas enmarcadas en los sectores privados, públicos y sociales satisfacen la función de control y de información, por lo que se deben mantener constantemente actualizados los sistemas de control interno, como son los de contabilidad, tesorería, comercialización, nómina, producción, entre otros. Dichos sistemas son alimentados de las operaciones económico, administrativo y financiero que realizan las empresas y que al ser procesadas proporcionan un sinfín de información económica, administrativa y financiera que constituyen el sustento para la toma de decisiones. Ante esta situación surge la auditoría de estados financieros como actividad profesional prioritaria de las empresas, con funciones y objetivos claros y definidos, que entre otras es la de efectuar revisiones y evaluaciones para detectar aquellos puntos débiles del control interno y así proceder a recomendar las mejoras necesarias. Por consiguiente, sigan proporcionando información oportuna, correcta, confiable, para que garanticen la protección de los recursos y se promueva la eficacia de operación y se cumplan las políticas de la organización. Antes de realizar el estudio y evaluación de los sistemas de CI en la empresa, se deben considerar aspectos como el tamaño, características en la que opera, ya sea industrial, comercial o de servicios, su organización, sus sistemas y técnicas de control, problemas específicos, requisitos legales aplicables. Otro factor que no se debe perder de vista son los factores externos, ya que estos afectan de manera considerable el comportamiento interno de la empresa. Esto se aprecia porque el tamaño la empresa influirá para ver cuáles son las debilidades y fortalezas en el exterior y las medidas de control que se tomarán para obtener un buen resultado. El tipo de actividad que tiene y cómo está incursionando en el mercado, qué impacto tienen los aspectos económicos, de qué es parte del país. También se tomará en cuenta cómo está estructurada la entidad y el sistema de contabilidad que fue implementado, verificando la oportunidad de la información en su emisión para la toma de decisiones en tiempo reflejado en buenas inversiones. Cabe mencionar que un control interno con éxito en una empresa no significa que se obtengan resultados satisfactorios en otras, ya que se tomarán en cuenta las variables mencionadas anteriormente. No existe una fórmula adecuada para establecer un control interno exitoso, eso dependerá mayormente de las personas que lo ejecutan y evalúan. Es recomendable que toda empresa defina las políticas, métodos y procedimientos de control interno que ayuden a establecer las acciones que permitan crear mecanismos de prevención o corrección, que son los procedimientos de control, y una correcta evaluación del control interno, con la finalidad de buscar la mejora continua en las áreas administrativas y contables de la empresa para que la información sea veraz y oportuna en todos los aspectos. Y bueno, eso fue todo, espero les haya gustado, no olviden darle like al video y suscribirse para ver más contenido.